Una mujer de 91 años acusa que el técnico de TV Cable, que supuestamente le iba a arreglar su televisor, le robó desde su dormitorio los ahorros de toda su vida. Eran 6 millones de pesos que guardaba en una cómoda. La Fiscalía ya investiga estos hechos y la víctima obtuvo una solución. ¿Qué aparato venía a arreglar el técnico? Él vino a sacar el deco y a ponerle esa como antena que le ponen ahí, que dejó puesta ahí. Ese era el único arreglo que debía hacer el técnico de la compañía de telefonía y televisión, que tiene contratada hace años esta adulta mayor. Nos cuenta que ella lo acompañó en todo momento. Lo dejó solo por unos minutos para ir al baño. Cuando ella salió, el hombre le dijo que tenía que irse de urgencia. Pero algo llamó la atención de esta mujer de 91 años. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Vi la cómoda que estaba un poco corrida para acá, entonces la corrí y me di cuenta al tiro que no estaba la chauchera con la plata. Y me fui al tiro a BTR. ¿Cuánto dinero tenía en esa bolsita? 6 millones. Los tenía todos dobladitos, de más de 20 que de 10, y estaba apretadito, gordito, pues eran 6 millones. Y dije yo, aquí nadie me la va a pillar, pero yo no sabía que le iba a echar ahí. Y corrió la cómoda aquí, pues yo la tenía aquí atrásito, ahí colgadita, que está el ganchito y está la correíta, que está la correa ahí. Ahí tenía su dinero. Ahí tenía mi dinero yo. Por su seguridad, esta adulta mayor nos pidió resguardar su identidad. Luego de percatarse que el dinero no estaba, fue inmediatamente a la compañía de telecomunicaciones. Le indicaron que tenían que iniciar una investigación interna y que el técnico era parte de una empresa contratista que presta servicios a BTR. Ante la incertidumbre, denunció el robo en Carabineros. Juntando mi chauchita, porque trabajé toda la vida en casa particular. Entonces dije yo, y ahora que tengo, que soy dueña y señora de mi casita y que puedo mandar y que puedo hacer esto, porque tuve hasta los 50 y tantos años trabajando de chiquitita, entonces, y juntando, porque siempre fui bien ordenada, soy muy ordenada para mis cosas. Y me pasó esto, que toda mi platita. Desde BTR confirmaron a Chilevisión Noticias que iniciaron una investigación interna y que, independiente que la empresa contratista y el denunciado nieguen los hechos, decidieron reintegrar el dinero a la víctima. Además, se hicieron parte del proceso judicial a fin de colaborar y alcanzar el esclarecimiento total de lo ocurrido. La Fiscalía Occidente ya comenzó con las diligencias del caso, que correspondería al delito de hurto doméstico. Una modalidad más agravada del hurto. ¿Agravada por qué? Porque además de dañar el patrimonio, la propiedad ajena, se vulnera la confianza que una persona deposita en otra que va a hacer un trabajo a su casa. Tiene también una pena más elevada que en este caso, en el peor de los casos, podríamos estar hablando para esta persona de una sanción que va desde los 3 años y un día hasta los 10 años. Esta adulta mayor, de 91 años, ya está más tranquila al saber que la empresa le reintegrará los ahorros de toda su vida. Aún así, seguirá adelante con la denuncia a la justicia. Cree que no es primera vez que el técnico se aprovecha de los clientes más vulnerables. En su casa, el arreglo sigue a medias. El hombre salió tan rápido que dejó los cables a la vista, prometiendo que volvería otro día a terminar el trabajo. Alumnos de una escuela de canto denuncian haber sido estafados. Soñaban con ser artistas, con temas propios, que incluso iban a ser producidos por el dueño, quien decía haber trabajado en teleseries y medios de comunicación. Una promesa por la que pagaron millonarias sumas de dinero y denuncian que nunca se concretó. Así se promociona en redes sociales la Academia de Canto Renacer, ubicada en Santiago Centro. Un lugar donde muchos llegaban cautivados con el deseo de convertirse en cantantes, pero que denuncian terminaron siendo estafados por el dueño de la academia, Ricardo Ulloa, su propio profesor de canto. Teníamos a buscar porque tenemos varias denuncias por estafa en tu contra. ¿Con qué autorización ustedes me graban? Te venimos a preguntar por las denuncias que hay en tu contra. No puede ser que me estén dando esa autorización. Ricardo Ulloa, según sus alumnos, un hombre carismático, el profesor. El
dueño de la academia y quien se presentaba como un exitoso productor musical de grandes medios de comunicación y numerosas teleseries. Ojos que pueden mirar muy adentro de algún disfraz. Un hombre talentoso, una figura con una voz imponente para los soñadores que cruzaban la puerta de su academia sin poder evitar ilusionarse con la idea de ser cantantes y alcanzar la fama. ¿Cómo dice? Así que enamórate de alguien más, reemplázame. Y ahí él me dijo, mira, yo compongo, yo hago tal cosa, yo le he compuesto a telenovelas de aquí nacionales, a artistas nacionales, internacionales, a PlayStation, y te contaba muchas cosas que al final cuando tú las buscabas, él no aparecía en ningún lado. Con esa ilusión y el sueño de ser cantantes, denuncian, fueron cayendo en sus mentiras. Aseguran que en las clases de canto el profesor elegía a sus víctimas, a quienes les ofrecía un paquete exclusivo por su talento. Un proyecto musical personalizado donde recibirían 3 canciones originales, compuestas especialmente para ellos, acompañadas de videoclips de alta calidad por un valor aproximado de 1.200.000 pesos. Juega con tus sueños. Las personas que nos gusta la música siempre queremos hacer algo más. Y lo que ofrece en principio es un proyecto musical y eso jamás pasa. El modo operar es exactamente el mismo y te hacía tanto el juego mental que tú nunca le preguntabas ni por hacer un contrato ni nada. Era como él, no, es que se te va a pasar el tren, es que si no lo aprovechas ahora, ¿qué hacía uno? Ya, con el sueño de querer, no sé, hacer música, era como ya. Pero según sus denunciantes, las promesas no tardaron en desmoronarse. Pasaban los meses y las canciones y los videoclips nunca se concretaban. Las clases de canto con el tiempo se convertirían en meras sesiones de karaoke sin sentido para ellos, mientras eran testigos de cómo a otros alumnos se les ofrecía lo mismo. Y ahí, a través del tiempo, le iba preguntando, oye, ¿y el proyecto? ¿Y cuándo va a hacerse? Y el proyecto nunca llegaba. Entonces vamos a esperar un poquito más, porque no siento que tu voz sea adecuada para el proyecto. Oye, pero entonces, ¿para qué me ofrece algo si no lo va a hacer? Entonces yo quedaba como, oye, pero ¿y mi plata? En todos los casos, sus alumnos denuncian el mismo modo de operar. Te venimos a preguntar por las denuncias que hay en tu contra. No puede ser que me estén dando esa autorización. No puede ser eso. Solo queremos preguntarte por las denuncias que hay por estafa. Pero sí aprovecho de aclarar algo. ¿Bien? A los chicos, por ejemplo, que se decía grabar el proyecto y no se pudo hacer por tema de tiempo, se hizo devolución. Bien. Y tengo los pantallazos y ellos están conscientes de eso. Bien. Tienen pantallazo que lo refleja. No se pudo grabar por temas de tiempo, logística, diferentes cosas, pero se les empezó a devolver a ellos. Así que no podrían decir ellos, porque una estafa yo la entiendo, cuando a alguien le pagan algo y él no devuelve eso. Así lo entiendo en el estricto rigor de la ley chilena. Pero los alumnos denuncian eso es precisamente parte de su modo de operar, no concretar el proyecto y devolver en pequeñas sumas de dinero una ínfima parte de lo adeudado para luego simplemente dejar de pagar y quedarse con el resto del dinero. Era como, ya, yo a ti te debo plata, entonces agrego a otro, ese me paga, yo te doy un monto a ti y el otro me lo dejo a mí, y así como que él iba dando vueltas con el tema del dinero. Pero una bicicleta. Claro, a mí al final de los 3.300.000 me terminó pagando 450.000 pesos y el resto, nada, en el olvido. Y eso es lo que se aprovecha, y no quiero que se aprovechen más personas. Supe que estaba haciendo el mismo juego. Le acabo de decir que las devoluciones están en circulación. ¿Bien? ¿Le va a devolver el dinero a todos? Por supuesto, lógico. Debo continuar trabajando. Por supuesto que sí. Por algo se les está devolviendo. ¿Me entienden? Pero hay personas que les dejaste devolver hace más de un año. Eso les puedo decir. Está con devolución. ¿No puede responder por eso? No, porque con autorización no pueden así llegar y no, ¿me entienden? Así que se está devolviendo. Pero lo cierto es que según los denunciantes, a ninguno le ha devuelto la totalidad del dinero. Y hace más de 5 meses que los bloqueó de WhatsApp y les dejó de pagar. Son dos grandes los elementos de la estafa, que son el engaño y el perjuicio. Estamos hablando de una persona a la cual las víctimas lo respetan, se genera un vínculo de confianza previa, etc. Tenemos su testimonio, tenemos las transferencias bancarias, tenemos también
puede ser WhatsApp y correo electrónico. Entonces, evidencia hay de sobra para demostrarlo. Porque esto es una estafa y no un incumplimiento de contrato. Porque aquí podemos inducir, podemos concluir que la persona repite un estándar de conducta prohibida. Entonces obtiene el consentimiento de sus víctimas conociendo y sabiendo que no va a cumplir con el contrato. Tras la entrevista, el profesor suspendió las clases de canto, mientras hoy la denuncia se encuentra en manos del Ministerio Público, donde los alumnos exigen se haga justicia y que nadie más caiga en sus falsas promesas.